Shalom Alejen, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que tú me estés viendo. Mi nombre es Samuel David, soy judío, editor de la página Judíos. Y bueno, en mi canal también SR Osuna, aquí en YouTube, y la plataforma que me estés viendo en TikTok y en otras más. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre Isaías 53. Isaías 53, el famoso capítulo de la Biblia que muchos cristianos aseguran y perjuran de que ese texto como tal relata el sufrimiento del Mesías, ¿no? Y en este caso yo creo que el Mesías es Jesús de Nazaret, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre he visto de los cristianos es que ellos conocen este pasaje de pies a cabeza, o de la cabeza a los pies, como lo quieras decir. Se conocen cada verso, cada letra que hay allí, ¿no? Pero cuando tú le preguntas a ellos sobre Isaías 52, que dice Isaías 52, generalmente desconocen, ¿no?, qué es lo que está hablando, y menos aún de Isaías 54, ¿no? Y bueno, yo no voy a pretender en este video, que quiero hacerlo corto, explicar de qué trata Isaías 53, sino más que todo dar una pequeña versión, una pequeña explicación de por qué llegamos a Isaías 53, ¿no? Y el título del video que dice, Isaías 53 no debió existir. Ok, entonces, ¿cómo lo vemos de esta forma? Vamos a ver. Resulta que bueno, cuando el profeta Isaías escribió su texto, eh, o sea, lo hizo bajo rollos de pergamino, no existía una separación, estamos hablando hace más o menos 2500 años atrás, aproximadamente 2700 años atrás. No existía lo que tenemos hoy, las modernas separaciones de punto y aparte, no existían el punto y seguido, las comas, los acentos, mayúscula y minúscula. De hecho, el hebreo actualmente no tiene tampoco mayúscula y minúscula, ni siquiera tiene vocales, ¿no? Se incorporaron un signo de puntuación muy tardíamente que se llama Nikudox para indicar que existe el sonido de una vocal allí. Pero en ese tiempo no existía, el texto era literalmente corrido, se escribía sin separación alguna y bueno, pero como persona que yo soy, que trabajo en la parte del periodismo, trabajo también en la parte de redactado, soy profesor, soy docente universitario también, y hay ciertas cuestiones que uno lee que a medida del tiempo que uno va aprendiendo, a medida del tiempo que uno va aprendiendo, es la evolución histórica de cómo se redactan los textos, ¿no? Y algo que siempre ha estado presente es la narrativa. La narrativa, o sea, cuando tú escribes un texto, tú quieres narrar una idea, plasmar tu idea, sea de tu visión propia, sea la visión de un tercero, sea una metáfora, sea en este caso la inspiración divina que le está dando el Eterno al profeta Isaías. El profeta Isaías escribe, ¿no? Y plantea una metáfora. Ya yo he dicho en otros videos que, por ejemplo, ya se entiende que el Isaías 53 para el pueblo judío trata de Israel, de Judá, del pueblo judío, ¿no? Y esto está muy claro porque es la cuarta sección, porque en eso sí se evidencia, se observa que hay una especie de narrativa y el profeta en una sección del libro la dedica a un personaje. Este personaje es un siervo. Y algunos de los comentaristas empiezan a partir del capítulo 41 y terminan en el capítulo 54, otros dicen que en el capítulo 66, ¿no? Y el profeta empieza a explicar y explicar, diciendo que el siervo del Eterno es Israel, pueblo de Jacob, pues Judá. Él va prácticamente establece y dice exactamente quién es ese personaje, quién es ese siervo con nombre y apellido, ¿no? Entonces, muchos dirán, no, pero nada tiene que ver Isaías 41 con Isaías 53, ¿no? Porque esos son dos capítulos distintos. Me han dicho muchos cristianos a mí, ¿no? Pero es que ellos desconocen justamente por qué ocurre la separación de los capítulos y los versículos. Que ellos desconocen la historia de esto. De hecho, lastimosamente muchos cristianos creen que esta separación la hizo hasta el profeta, o es algo sagrado, ¿no? No, y no fue así, es simplemente, le voy a dar una pequeña referencia. Hubo un clérigo católico
inglés llamado Stephen Langton. Stephen Langton era un jurista también, él conocía, era un profesor de derecho, abogado, redactó muchas normas judiciales para poder darle derecho a la gente en la Inglaterra del siglo XIII. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Imagínense, era un tipo muy adelantado a su época, era una persona que sabía, y entonces él vio esta necesidad de que había que separar los capítulos, la Biblia había que separarla porque buscaban la forma de encontrar un texto, aunque lo de él no era nuevo, o sea, ya había intentos, o sea, el mismo judaísmo había hecho las parashá semanales, o sea, de agarrar la Torá y la dividían en 52 porciones, en porciones semanales para su lectura, y después llegaron a Haftarot. La Haftarot era una forma también de separación de los versos, de los capítulos, ¿no? En capítulos semanales que leían de la porción de los profetas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Fueron inicios tempranos para poder facilitar la lectura de la Biblia, ¿no? Casi que en 3 años tú podías leer la Biblia completamente. No obstante, con la llegada o sea, de las nuevas normas, de la evolución de los signos de puntuación, de las normas gramaticales, las normas ortográficas, el idioma va evolucionando. Este clérigo inglés que se llama Stephen Langton, él observa esto y dice, bueno, pero ¿por qué no se puede separar la Biblia en capítulos? Para facilitar la lectura, o sea, para poder encontrar algo directamente, o sea, porque yo podía sacar un texto, la Biblia, hacerla, imprimirla, pero el número de páginas no sería tal vez lo mismo que otras personas en otro idioma, ¿no? Si la sacan en otro idioma, no, mira, que por ejemplo, por decir, y mismo Isaías 53 está en la página 520, por decirlo así, ¿no? Pero en la versión inglesa puede estar en la 410, ¿no? O en las mismas ediciones del mismo idioma no iban a tener el mismo número de páginas. Entonces, el clérigo Stephen Langton hace esta separación en capítulos y versículos. Bueno, no los versículos, no, eso llega posteriormente, pero él por lo menos hace la separación en capítulos y crea después la famosa Biblia Wyckoff, ¿no? Que es la primera que viene con la separación. Esto lo adoptaron, o sea, Roma lo adoptó, porque oye, fue una buena idea, y el clérigo Stephen Langton no tenía una inspiración divina para eso, simplemente agarró una referencia, usó una métrica aproximada de cuántos textos debían separarse para generar los capítulos, o sea, hacer algo ordenado. Y bueno, y aquí llegamos a Isaías 53. Después, 2 siglos después, dos católicos, uno creo que un judío se había convertido al catolicismo, después al protestantismo, no sé cómo, no me recuerdo bien el nombre, pero entre dos personas, aunque finalmente se le atribuye a uno, hace la separación en versículos, o sea, también siguiendo una métrica, no era algo inspirado divino, simplemente haciendo una métrica para mantener una cierta coherencia, una cierta correlación de los mismos versículos, ¿no? Y este trabajo, tanto, aunque fue con muy buena intención, no lo puedo negar, fue una excelente buenas intenciones hubieron allí para que facilite la búsqueda del texto. Lo adoptó después el judaísmo, lo adoptó la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa, lo adoptaron. Ocurre que como es una labor humana, tenemos que tener entendido que no fue tampoco un trabajo perfecto. Hay muchas críticas allí con respecto a este tema y bueno, lastimosamente Isaías 53 viene siendo uno de esos errores, ¿no?, inconscientes que existieron. Isaías 53, cuando usted lo lee, usted agarra el verso 1 y dice, ¿quién hubiera creído lo oído por nosotros? ¿No? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor o del Eterno? ¿Por qué empieza así? No les extraña que empieza como algo muy extraño, como, o sea, ¿quién hubiera creído lo oído por nosotros? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto, no? Entonces decía, pues crecía delante de él como una planta tierna, como una raíz de tierra seca, no tenía forma ni hermosura para que le mirásemos, ni tenía buen parecer para que nos complaciéramos en él, ¿no? O sea, alguien está hablando, esto es una narrativa, un tercero está hablando, usted no es, claro, está escribiendo el profeta, pero ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El que está hablando es un personaje.
Y se entiende cuando se lee el capítulo 52. Capítulo 52, ¿quiénes son los que hablan en el capítulo 52? Vamos a ver para allá. Usted agarran en su Biblia ya, en su Biblia cristiana, y entonces ustedes podrán ver que en el capítulo 52, ya que yo estoy aquí entrando, dice, despiértate, despierta. Ajá, entonces hay que leer, o sea, uno empieza a leerlo del verso 1. El Eterno está hablando sobre Israel, ¿no? Sobre despiértate, vístete de fortaleza, oh Sión, vístete en tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque no volverá más a entrar en ti incircunciso y el inmundo, ¿ok? Si uno sigue leyendo poco a poco, uno se da cuenta que existe una narrativa, una proclama que el Eterno va a exaltar al pueblo de Israel, va a exaltar a Jerusalén, ¿no? Y entonces aquí en el verso 13 dice, he aquí que mi siervo tendrá éxito, será exaltado, puesto en alto y muy ensalzado. ¿Por quién será ensalzado? Entonces el verso 14 del capítulo 52 dice, de la manera que muchos quedaban asombrados de ti, tan desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y de su forma más que de los hijos de Adán, ¿no? Así asombrará a muchas naciones, entiendan esto, a muchas naciones delante de él, reyes cerrarán su boca, porque verán lo que nunca les había sido contado. O sea, los reyes de otras naciones van a ver ciertas cosas que nunca les había sido contado. Y lo que nunca habían oído. Y referir y entenderán. Y queda así como cortado ¿cómo se llama? El capítulo, queda así como incompleto, ¿no? Entonces, ¿quién habla entonces ahí después? ¿Quién habla después? Acuérdense que están hablando de los reyes de otras naciones, ¿no? Entonces, ellos quedarán asombrados, ¿no? De lo que y escucharán cosas que nunca han oído. Entonces dice, ¿quién hubiera creído lo oído por nosotros? ¿Quiénes son? Los pueblos, las otras naciones, ¿no? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Eterno? A el pueblo de Israel, a Judá, al pueblo judío, ¿no? Pues crecía delante de él, o sea, delante del Eterno, como una planta tierna y como una raíz de tierra seca. No tenía ni forma ni hermosura para que le mirásemos, ni tenía buen parecer para que nos complaciéramos en él, ¿no? Despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, y sabe que padecimiento, como uno de quien se aparta la vista, despreciado fue y no hicimos aprecio de él. O sea, son las naciones que están hablando del pueblo judío, ¿ok? Que ha sido vilipendiado, ha sido asesinado, se han cometido genocidios, expulsiones, progromos, toda esa gran cantidad de cosas que en la Shoah que ocurrió. Y bueno, entonces dice, ciertamente él ha llevado nuestros padecimientos. O sea, el pueblo judío ha sufrido mucho padecimiento a causa de otros pueblos por la forma injusta que ha sido tratado durante otros pueblos, ¿no? Entonces, él ha llevado nuestro padecimiento con nuestros dolores, él se cargó, mas nosotros le reputamos como herido, castigado de Dios y afligido. Ustedes dicen que justamente los cristianos dicen que nosotros hemos sido, estamos llevando castigo de Dios por no aceptar a Yeshua, ¿no? Pero nada que ver, esto es otra cosa. Pero esto es lo que quiere decir el verso 4. Entonces, pero fue traspasado por causa de nuestras transgresiones, quebrantado por causa de nuestras iniquidades. O sea, toda la maldad que todos los pueblos se la han descargado contra el pueblo judío. Y eso lo vemos en las inquisiciones. En la historia vemos muchas cosas que han ocurrido contra el pueblo judío simplemente por ser judío, ¿no? El castigo que caía sobre él nos traía la paz. O sea, ellos le hacían, sí, ahora estamos en paz nosotros. Ellos allá ya los matamos, ya los expulsamos, pero ahora estamos en paz. Pero esa era una paz temporal, ¿no? Y en sus llagas veíamos nuestra curación. O sea, justamente haciéndole maldades a los demás, al pueblo judío. Ellos se creían que estaban en buena, que sacaban sus problemas, ¿no? Nosotros todos como ovejas nos hemos extraviado, no hemos apartado por cada cual propio camino, y el Señor cargó sobre la iniquidad de todos nosotros, ¿no? O sea, cada nación hizo lo que quiso hacer por su cuenta, y bueno, el Eterno nos usó al pueblo judío para que conociera también, que el mundo conociera las cosas malas que han hecho y que hemos pasado nosotros por culpa de ellos, ¿no? Fuimos oprimidos, y así va a ser el verbo 7 también, o sea, era oprimido, pero él mismo se humillaba y no abría su boca. Como cordero era conducido al matadero. Todos esos judíos que fueron transportados en los trenes para las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial iban, mire,
calladito, ¿verdad? Es lamentable lo que ocurrió allí, espero que más nunca vuelva a ocurrir esto, ¿no? Eran conducidos al matadero, y como es muda la oveja delante de los que la esquilan, así él no abría su boca, ¿no? Fue apartado del poder y el derecho, y en cuanto a los de su generación, dice cada pueblo, ¿no? O sea, que se entiende que esto es cada pueblo que lo está diciendo. ¿Quién pensaba que fue cortado de la tierra de los vivientes, para la desgracia alcanzó de la transgresión de los pueblos, ¿no? Y pusieron su sepulcro en los inicuos, y los malhechores en su muerte, aunque no hizo violencia ni hubo engaño en su boca. O sea, por 2000 años nosotros no hicimos revoluciones, no nos alzamos, y la única vez que estamos defendiéndonos es que ya tenemos el pueblo de Israel, y con todo vea lo que está ocurriendo. El mundo nos está cayendo encima de nuevo, mediáticamente, apoyando a los terroristas palestinos. Nos quebrantaron con enfermedades, el Eterno nos quiso quebrantar con enfermedades, para ver si hiciera su vida ofrenda por el pecado. Entonces verá linaje y prolongará su día, y el placer del Eterno prosperará en su mano, ¿no? Esto significa que el Eterno va a llegar a un momento y dice, ya, aquí ahora viene el momento del pueblo judío. Y eso se espera cuando llegue el Mesías verdadero, cosa que no ocurrió cuando Jesús vino, ¿no? Jesús no es el Mesías. Entonces, bueno, y aquí después del verso 11 ya es el Eterno que está hablando, ya no son las naciones. Verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho en su ciencia. Mi justo siervo, ya es el Eterno que está hablando, ¿no? El pueblo de Israel, obviamente, justificará mucho, pues que él mismo cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré porción, este ya es el Eterno que está hablando, por tanto, yo le daré porción con los grandes, y con los poderosos repartirá los despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Y él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores araba. Aquí termina desde el verso 12, y aquí tiene hasta más sentido. Cuando tú unes el capítulo 52 con el 53, deberían ser un solo capítulo, esta porción. Perdón. Entonces, esto debería ser la verdadera explicación del capítulo 53 de Isaías. Habla de Israel, del pueblo de Israel, no habla de ningún Mesías. Sí habla de los tiempos, de lo que va a ocurrir en los tiempos mesiánicos, pero no, pero es algo totalmente distinto a la explicación cristiana, ¿no? Eso no trata de Jesús, trata de Israel. Espero que te haya entendido esto, espero que te haya gustado esta explicación. Si te gustó el video, por favor sígueme, comparte, dame un me gusta, por favor, es importante, y investiga. Estoy abierto, deja tu comentario, y bueno, shalom.